A día de hoy todavía no sabemos diferenciar cuándo se está utilizando un contenido con derecho de autor de forma que no haya infracción, que no me dé problemas. Es decir, hay creadores de contenido que no saben por qué les bloquean vídeos, por qué les cierran canales, por qué me reclaman por derechos de propiedad intelectual si yo solo he utilizado un fragmento, si yo solo he utilizado una imagen, una escena, si yo lo que hago es utilizar las cosas de buena fe. Muchas veces pensamos, si yo voy de buena fe, si yo voy de buen rollo, si no tengo ningún fin oculto, ¿por qué tengo problemas con los contenidos? Esto es lo que tiene que ver con el uso legítimo de los derechos de autor. Es decir, hacer uso de obras protegidas por derecho de autor sin que las plataformas, sobre todo las plataformas y los servicios en Internet, nos bloqueen, nos reclamen por infracción y, por supuesto, que podamos tener la seguridad de que el día de mañana ningún autor o ningún titular de derechos va a reclamarnos. Eso es lo que te quiero explicar en este vídeo. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, y en este vídeo hablamos sobre lo que se considera uso legítimo en Internet. Vamos con ello. Tienes que saber que en muchos países utilizar obras que tienen protegidos los derechos de autor, en muchas ocasiones hay limitaciones que dicen las leyes en las cuales vas a poder utilizarlas, es decir, hacer uso de esas obras, reproducirlas o incluso incluirlas en tus obras, de manera que eso no implique una infracción de derechos de propiedad intelectual o derechos de autor. Quiere decir que en ocasiones, por ejemplo, si estamos utilizando una obra porque queremos criticarla, es decir, te pongo esta canción porque quiero que escuches los fragmentos que luego voy a criticar o voy a analizar, fíjate, hay una finalidad no tanto de reproducir la obra, sino más de analizarla, criticarla, reseñarla, ¿vale? Cuando, por ejemplo, estamos en las universidades, un profesor en un instituto, en un colegio, en una universidad, por el fin educativo que tiene, evidentemente puede en muchas ocasiones reproducir una película, reproducir una obra que esté protegida por derechos de propiedad intelectual y no por ello está haciendo una infracción de estos derechos. ¿Por qué? Porque hay un fin didáctico, ¿vale? Educativo. Pero cuidado, no me lo confundas con el fin que tú puedas decir que estás educando. Yo, por ejemplo, intento compartir información aquí en YouTube que puede educar. Pero no quiere decir eso que el fin sea educativo. ¿Por qué? Porque el contexto no es educativo. Sí, la finalidad es que, aparte de entretenimiento, pues puede transmitir conocimiento, da la impresión de que educa. Pero no es un contexto, no estoy en una institución educativa, por lo tanto, no me puede amparar esa limitación. Fíjate. Son términos que son complejos, que dependiendo del país, en Estados Unidos, que es donde realmente tienen la sede la mayoría de las plataformas de vídeo, de contenidos, etc., se mira de una manera y muchas veces en la mayoría de los países son los jueces y los tribunales los que interpretan que es un uso legítimo, un uso correcto, sin tener que pagar licencias o pedir autorización para utilizar obras con derecho de propiedad intelectual. En muchas otras ocasiones, los periodistas, los reporteros de televisión, de un periódico, de un blog, etc., pueden utilizar obras y como están informando, están criticando o están haciendo alguna reseña, no tienen por qué pedir autorización. ¿Me explico? Es decir, hay ciertos elementos que van a hacer que esa parte, ese derecho de libertad de expresión, de fin educativo, fin comunicativo, periodístico, etcétera, permitan que podamos estar compartiendo contenidos que en principio estarían protegidos. Y si nos venimos a Europa, donde desde la última directiva que reforma los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, ya estamos en un momento en el que estoy seguro que las plataformas, las redes sociales, todas las plataformas de vídeo y audiovisuales que a día de hoy tienen muchísimo contenido con protección de derecho de autor, estamos en un momento en el cual va a ser muy difícil decidir, y estoy seguro que los jueces van a tener mucho trabajo para aplicar estas nuevas normas que cada vez están ampliando más el terreno y permitiendo que los creadores de contenido, es decir, que la gente que se dedica a crear y subir contenido en redes sociales, cada vez tiene más amplitud, es decir, tiene más facilidad para utilizar contenidos, reseñarlos, criticarlos, transformarlos y aún así no necesitar la autorización. Entonces, iremos viendo. Sé que es amplio, pero la idea es que tengas claro que un uso legítimo sería lo mismo que decir un uso razonable del contenido que a día de hoy está protegido por derechos de autor. Si vas a utilizar un contenido que tiene derecho de autor, es importante que tengas en cuenta 4 factores. El primero, la finalidad con el que lo vas a utilizar. Es decir, el carácter del uso o el propósito con el que lo vas a utilizar. Como te he dicho, el ejemplo de un ámbito educativo tendría una finalidad educativa, por lo tanto podríamos compartir, podríamos reproducir una obra que tiene derechos de propiedad intelectual sin tener que pedir permiso, autorización o pagar por ellos. Por otro lado,
El uso legítimo siempre va a ser más favorable, es decir, se va a considerar que hay un uso razonable, que es un uso lícito, siempre cuando utilicemos hechos reales. Por ejemplo, me voy a la parte periodística. Si estamos hablando de hechos reales, sucesos, utilizamos contenidos que aunque sean de otras plataformas, que aunque sean de otros creadores, hablan sobre una noticia, sobre un suceso, siempre va a ser más fácil que se considere como un uso legítimo a nivel de plataformas, a nivel judicial, a nivel normativo. Siempre lo van a considerar antes un uso legítimo que no si estamos utilizando contenidos ficticios. Es decir, si ya estamos utilizando creaciones que sí o sí hemos tenido que utilizar, que sacar de otro creador de contenido, entonces ya a la hora de baremar, de calcular, de valorar, analizar si hay un uso legítimo o razonable, pues ya estamos perjudicando. Por lo tanto, siempre me iría a hechos reales, sucesos que han tenido lugar en la vida. Luego, cuando utilicemos fragmentos o trozos de vídeos, de música, imágenes, siempre hay que hacer un uso razonable, pero sobre todo en la proporción del fragmento que utilizamos. Es decir, si quiero criticar una canción, muchas veces no voy a necesitar reproducirla entera. Y por supuesto, si quiero criticar una escena de una película o si quiero criticar algo de una película, de una serie, de cualquier otro contenido, no es necesario reproducirla completa. Fíjate, vamos a hacer un uso razonable de los fragmentos. Esto sí que lo va a tener muy en cuenta. En otros vídeos te he dicho que los algoritmos de las plataformas tienen unos límites. Fíjate, los algoritmos no son personas, por lo tanto hay que darles unos parámetros a partir de los cuales tienen que considerar que hay un uso legítimo, razonable, o cuando hay una infracción o puede haber un conflicto de intereses entre el autor y el que ha subido el contenido. Entonces, en otro momento te he recomendado que utilices máximo 9 segundos, menos, etcétera. Pero lo que consideraríamos un uso legítimo sería que siempre utilices un fragmento que sea la parte justa y necesaria para la finalidad de tu vídeo. Y digo vídeo, como digo música o digo cualquier otra creación que quieras hacer. Por eso, si estamos hablando, por ejemplo, de una película o si estamos hablando de otra obra con derechos de propiedad intelectual, es decir, derechos de autor, siempre se considerará antes un uso legítimo si utilizamos pequeños fragmentos que no grandes partes de la obra, ¿vale? Lo que te he dicho, no necesitamos reproducir un concierto de un artista para hablar sobre su estilo, basta con utilizar momentos y segundos concretos. De hecho, cada vez, como te digo, las plataformas se están poniendo más serias con este tema porque si no protegen a los creadores de contenido, si no protegen a los autores, al final se están cerrando ellas mismas las puertas. Por lo tanto, se invierte cada vez más en que se haga una protección, se haga un uso legítimo y, por supuesto, los límites, la tolerancia es cada vez más pequeña, cero. Por lo tanto, como te he dicho en otro vídeo, por muy buenas intenciones que tengas, haz un uso legítimo. No vale que luego le digas a YouTube, sobre todo muchas veces que le escribimos como si le escribiéramos un WhatsApp, y esto me llega a muchísima gente que dice, oye, no, yo es que le he dicho que tengo buenas intenciones y tal. No sirve, tienes que seguir estos parámetros si quieres que se considere un uso legítimo. Y por último, el cuarto parámetro que tienes que tener en cuenta es el uso o la repercusión que puede tener el uso de una obra protegida por derechos de autor. Es decir, ¿qué repercusión puede tener que utilicemos un fragmento de música, un fragmento de una imagen, de un vídeo, de cualquier obra para el autor, para la obra? ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad intelectual, como ya he dicho en otros vídeos, que son dos, tanto los morales, los del tipo que son derechos morales como patrimoniales, es decir, económicos, pueden verse afectados porque a lo mejor el uso que tú haces de una obra perjudica la reputación de la obra, es decir, perjudica la reputación de la música o perjudica la imagen pública o la reputación del autor. Es decir, si ya estamos perjudicando con nuestro uso tanto la obra como el autor, pues evidentemente no tenemos un uso legítimo. Por lo tanto, vamos a buscar que el uso que hagamos no pueda perjudicar al autor. Y por supuesto, cuando hacemos un uso que tenga que ver con una finalidad económica, es decir, siempre que se pueda evidenciar un ánimo de lucro con nuestro uso, que estemos utilizando pues, contenidos de otras músicas, es decir, imagínate que yo utilizo tantísimos momentos de músicas y trozos y fragmentos que al final he creado un remix de una obra. Pues al final se considerará que lo que tú estás creando no tiene nada que ver con la educación, no tiene nada que ver con un uso respetuoso o razonable, sino que lo que tú estás haciendo es utilizar todos esos fragmentos con una finalidad pues, económica para generar ingresos, para vender tu trabajo, para vender tu reputación o cualquier otra. Por lo tanto, es importante que consideres estos 4 parámetros y un poco la filosofía de lo que te he comentado, de lo que sería un uso razonable para entender cómo funciona el uso legítimo en todas las plataformas, en todas, tanto a nivel YouTube como Twitch, como Instagram o cualquier otra empresa, por ejemplo, o plataforma de la hoy llamada Meta, es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera.
porque tienes que entender que independientemente del país en el que nos encontremos, los límites los ponen los juzgados, los tribunales, que son los que interpretan las leyes. Pero las plataformas que están en Internet, las empresas, también se ven obligadas a hacer su propia interpretación para no tener problemas con los autores, con los titulares de derechos y, por supuesto, pues con las administraciones judiciales. Entonces, uso razonable igual a uso legítimo. Todo lo que tenga que ver con un uso coherente, respetuoso y que al final podamos decir que es educativo, crítico, que lo hacemos con una finalidad más informativa, que no reproducir una obra para la cual necesitaríamos autorización, pagar licencia o pagar por el fragmento, los segundos que utilizamos de la obra, todo lo que pueda englobarse en un uso razonable, en un uso legítimo, lo vas a encontrar siempre en las normas de las comunidades y las plataformas de Internet. Así que nada, espero que te haya servido, espero que si tienes dudas, tienes otros vídeos del canal en los cuales hablo sobre el uso legítimo, por ejemplo en YouTube y en otras plataformas, y sobre todo utiliza los comentarios ¿para qué? Para preguntar, para responder dudas de otras personas y para participar. Lo dicho, espero que le dejes un buen like y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.